Bing, ding, ding, bing. Down, 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 down. Ding, 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 ding. Down, 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 down. Ding, 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 ding. Down, 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 down. You know your mama and your daddy, they saying I'm no good for you. You brought the dirt in from the alley till I don't know what to do. Hola, buenas tardes, bienvenidos aquí al Salón de Actos de Magisterio, donde estamos desarrollando el primer festival de cine y discapacidad de Valencia, con el concurso Afectados por el Síndrome del Cine, con muestras de festivales como el Festival APCA de Alicante, como la gente de Cine Acció, o la muestra de cine y discapacidad de Sevilla, organizada por Camp Cocenfe. Contamos también con talleres, como son el taller de guión y el taller de edición. You weren't there. She told me don't bother to call again unless I cut off all my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I crawl past the garbage and your mama come out screaming don't come back no more. Soy Gerardo Núñez, soy miembro de la productora Caixa Negra. Estoy realizando una serie de talleres que espero que sean prácticos y sean útiles para la gente que está realizando cortos. Vamos a estrenar en el certamen los dos últimos cortos que hemos realizado con Cinesin, que son Pupo y La cuadrilla invencible. Esto es, digamos, nuestra primera prueba de fuego y con los siguientes proyectos esperamos atraer al mayor número posible de gente. Para dar difusión a todos aquellos que han hecho trabajos, pues al igual que los trabajos que hemos hecho nosotros, ¿no? Nuestros cortometrajes de los campamentos, los que han dado también origen a la asociación de Cinesin. En definitiva, ellos han sido el germen para empezar con este festival. Una cosa importantísima en esto es que los cortos no solo se rueden, sino que lleguen al público. Y esto es un poco uno de los principales objetivos. Soy Paco Galindo, vengo de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante, coorganizador de Súbete al Corto. Llevamos ya 4 certámenes y la verdad es que sí que quería hacer una pequeña diferenciación, ¿no? A la hora de, o pequeña filosofía del por qué organizamos el certamen, ¿no? O sea, yo creo que hay 2 vías a la hora de meterse en este mundo. Una es
desde el trabajo de la discapacidad y otra vez desde el trabajo del cine, ¿no? O sea, nosotros venimos, tanto como Cineacción como nosotros venimos del mundo de la discapacidad, ¿no? Es algo que nosotros hemos trabajado dentro del trabajo diario, ¿no? Por ese tratamiento integral de las personas con discapacidad. Eso nos ha llevado a utilizar los recursos audiovisuales, ¿no? Otra cosa sería gente del cine que aprovecha las capacidades de la gente con discapacidad para hacer cine, ¿no? Creo que todas estas cosas conjuntas van dando en sí pues, ese tipo de festivales o certámenes. Nosotros somos Gustavo, Didac y Valle. Venimos de Barcelona, trabajamos en un centro ocupacional que depende de la Generalitat Catalana y formamos parte de una cooperativa de profesionales. Atendemos a chicos con parálisis cerebral, adultos, y el objetivo principal es mejorar su calidad de vida. Y desde hace unos 15 años intentamos trabajar con los medios audiovisuales porque nos parecen que son un recurso poderosísimo tanto para los usuarios y usuarias como para los profesionales. Un poco la idea es que si haces algo que te gusta y que te motiva, pues generalmente el trabajo sale mejor, ¿no? Entonces nosotros veníamos aquí a contar un poco nuestra experiencia desde nuestro pequeño mundo, que no es ni una productora, ni una escuela de cine, ni nada por el estilo, ¿no? Es el trabajo que se puede hacer de 9 a 5 en un centro con un montón de personas y con muchas ganas de crear algo artístico. Hace unos 10 años empezamos a hacer un cortometraje que, bueno, en aquel momento tenía un formato muy largo, fue una actividad que sobre todo era vivir el proceso, pasarlo bien y tal, pero ya se veía que podría salir tener ahí un resumen muy chulo, muy atractivo. Al público el corto que más le ha gustado es El Caras Cariño, el corto de la foto. Bueno, muchas gracias a todos por este premio. Yo creo que estos chicos han trabajado mucho y igual que los demás, que eran todos estupendos y han ganado, pero bueno, esta vez nos ha tocado a nosotros y estamos muy contentos. Gracias. So nice, I got you. El corto que ha ganado ha sido Laura Núñez. Nosotros estamos especialmente contentos porque, bueno, es el primer premio que nos dan, con lo que no quiere, así que estamos muy contentos. Estamos ya celebrando. Muchas gracias a todos. So nice, I got you. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, a ver si efectivamente el año que viene continuamos. Que no haya venido mucha gente, no. El año que viene vamos a ir a las casas de la gente. Muchas gracias. I feel nice. ¿Qué se siente al recibir el premio del público? Mucha historia y mucha tranquilidad, pero muy bien. ¿Estás contenta de haber ganado? Sí, ¿Cómo te sientes? muy contenta. ¿Con ganas de hacer uno? Sí, quiero hacer uno que sea la artista principal. Me gustaría.